Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Romero Barajas, de la licenciatura en Psicología, sexto B, de la Universidad Privada del Estado de México, plantel Tecámac. Y en este video vamos a hablar acerca de lo que es la discapacidad visual. Antes de entrar de lleno al concepto, hay dos definiciones que tenemos que comprender para poder saber qué es lo que abarca como tal la discapacidad visual. Estas dos definiciones son discapacidad y qué es lo que abarca el sistema visual. Primero que nada, ¿qué es la discapacidad? Según la OMS en el año 2010, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones y tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Según el INEGI, en un censo realizado en el año 2020, en México hay 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad. Esto representa el 4.9% de la población total del país y de ellas 53% son mujeres y 47% son hombres. El INEGI identifica a las personas con discapacidad como aquellas que tienen dificultad para llevar a cabo actividades consideradas básicas, como por ejemplo ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, realizar su cuidado personal y comunicarse. En este porcentaje que tenemos, encontramos que el 48% es para personas que tienen una discapacidad que afecta su caminar, subir o bajar. El 44% es para aquellas que tienen dificultades para ver aún usando lentes. El 22% son personas que tienen problemas para oír aún usando un aparato auditivo. El 19% para las que tienen dificultades para bañarse, vestirse o comer por sí solas. El otro 19% son aquellas personas que no pueden recordar o concentrarse con facilidad. Y el 15%, la restante, son aquellas personas que no pueden hablar o comunicarse de manera adecuada o como normalmente lo haríamos normalmente. Ahora, el sistema visual abarca tres partes inseparables. Los órganos periféricos, o sea, los ojos con todos los músculos que conlleva el sistema, el nervio óptico y el centro visual en el córtex cerebral. La visión solo funciona cuando estas tres partes trabajan conjuntamente. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro es el encargado de percibir las imágenes. Esto cuando el ojo las transmite a través del nervio óptico. Cuando alguna de estas tres partes falla, es cuando nos encontramos con una discapacidad visual, porque una de las partes no está funcionando adecuadamente y por lo tanto no transmite la información como debería de ser. Entonces, esto genera un problema a nivel cognitivo y es cuando nos encontramos con que hay una discapacidad de tipo visual. Ahora sí, la definición de discapacidad visual dice que es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y funciones asociadas con él, o sea, todo lo que tenga que ver con el sentido de la vista. Es una alteración de la agudeza visual, el campo visual, la motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, que determina una deficiencia de la agudeza visual y que clasifica de acuerdo a su grado. Aquí hay tres conceptos que tenemos que aclarar para que podamos entender completamente esta definición, que es la agudeza visual, el campo visual y la motilidad ocular. Primero que nada, la agudeza visual se define como la capacidad de un sujeto para percibir con claridad y nitidez la forma y figura de los objetos a determinada distancia. Las personas con agudeza visual normal registran una visión de 20/20. Este es el rango que se da para aquellas personas que tienen una visión perfecta. ¿Y esto cómo lo podemos ejemplificar? Con esto.
Las personas que tienen una visión 20/20 ven las cosas de esta forma, completamente claras y nítidas. Y aquellas que tienen una visión por debajo del 20/20, incluso llegar hasta una discapacidad ya como tal, la ven de esta forma. Demasiado borroso, no se perciben bien las cosas, ni las formas, ni siquiera las letras. Ahora, el campo visual se refiere a la porción del espacio que un individuo puede ver sin mover la cabeza ni los ojos. Una persona con visión normal tiene un campo visual de 150 grados en plano horizontal, es decir, acostado, y 140 grados en plano vertical, parado, en este caso. Y en esto podemos entenderlo con esta imagen. Nosotros, como seres humanos, al tener la visión fija en un mismo objeto, aún así podemos ver hacia los lados, podemos ver en ciertos planos a nuestro alrededor. Y eso es a lo que se refiere el campo visual. Porque aunque nosotros estemos concentrados en esto que es la visión central, aún así podemos percibir lo que hay a nuestro alrededor debido a la visión periférica. Esto es el campo visual, lo que podemos ver a nuestro alrededor aún teniendo un objetivo fijo con la visión central. Ahora, la motilidad ocular se refiere a los movimientos espontáneos y coordinados de los ojos para que el cerebro pueda interpretar las imágenes que recibe en 3 dimensiones de forma óptica. ¿Qué quiere decir esto? Que primero el ojo la percibe, luego el nervio óptico y al final el cerebro recibe toda esa información y es cuando se queda como tal la imagen grabada en nuestro cerebro. La motilidad se refiere a los movimientos que nosotros hacemos con los ojos para poder escanear o analizar un objeto y de esta forma poder comprender sus características. Ahora, las causas de la discapacidad visual, entre muchas otras, son un inadecuado desarrollo de los órganos visuales cuando el feto se encuentra en el vientre de la madre, negligencia médica, causas perinatales. Se ha visto que cuando, por ejemplo, una madre al parir tiene una infección urinaria no detectada, esas bacterias que se encuentran por la infección al momento de estar en el parto pueden dañar los ojos del bebé a tal grado que puede ya sea dejarlo con una discapacidad visual leve o llegar incluso a una severa. Padecimientos congénitos, accidentes que afecten los ojos, las vías visuales o el cerebro, y también enfermedades como ametropías, tracoma, oncocercosis, retinopatía diabética, degeneración macular, cataratas o glaucoma. Estas son, entre muchas, algunas de las causas que pueden causar la discapacidad visual. Muy bien, en los tipos de discapacidad visual vamos a encontrar 3 niveles. En lo que es el vidente parcial. Estas personas, su visión en el mejor de los casos es 20/100 o menor. La ceguera parcial, que puede percibir la luz, pero no discriminar a las personas de los objetos. Básicamente esas personas ven todo de un modo borroso y si tienen a una persona enfrente puede que incluso la confunda con algún objeto porque no logran definir la forma completamente. Y la ceguera es aquella persona que carece de toda percepción luminosa. Estas personas se encuentran en completa oscuridad y no perciben ninguna forma. Estos son los 3 tipos de discapacidad visual. Sin embargo, en México se considera más bien como discapacidad visual leve a las videntes parciales, discapacidad visual moderada a los que tienen ceguera parcial y discapacidad visual grave a los que tienen ceguera. Es preferible utilizar estas 3 definiciones para que la gente comprenda de una forma más fácil. Incluso también la discapacidad visual leve y discapacidad visual moderada se engloban en el término baja visión, que esto es que aún con una cirugía, con lentes, la persona no va a poder ver bien. Tenemos también la apariencia de los ojos con discapacidad visual.
Estos son algunos criterios que, si bien no son los adecuados para identificar una discapacidad visual, sí pueden ayudar a entender que el niño tiene problemas de visión o cualquier persona que tenga estas características. Por ejemplo, el visqueo, ya sea hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo y en cualquier momento, en especial al estar cansado. Cuando estamos mucho tiempo leyendo algo o estamos enfocados, hay veces que los ojos se mueven involuntariamente de un lado al otro o de arriba hacia abajo. A esto se refiere esta parte. 2. Ojos o párpados enrojecidos. Se les llama derrames cuando los ojos se ponen rojos. Eso quiere decir que estamos teniendo problemas y que tenemos que dar más descansos a nuestros ojos para no tener problemas relacionados con nuestra vista a mayor grado. Ojos acuosos o llorosos, párpados hundidos, lagañas frecuentes, pupilas nubladas o muy abiertas, ojos en movimiento constante y párpados caídos. Estas son la apariencia de los ojos. Y algunas quejas asociadas pueden ser, por ejemplo, dolores de cabeza, náuseas o mareos, picor o escozor en los ojos, visión borrosa en cualquier momento, sobre todo en especial cuando ya estamos cansados o cuando hemos estado frente a la computadora mucho tiempo o la televisión, confusión de palabras o líneas y dolores oculares. Ahora, para los criterios de identificación de la discapacidad visual, pero ya de una manera mm, eh, más profesional, encontramos tres manifestaciones. Entre ellas, las manifestaciones conductuales. Echar la cabeza hacia adelante o hacia atrás al mirar objetos distantes. Omisión de tareas de cerca. Corto espacio de tiempo en actitud de atención. Giro de cabeza para emplear un solo ojo, inclinación lateral de cabeza, exceso de parpadeo, tendencia a frotarse los ojos, tapar o cerrar los ojos, choque con los objetos, mover la cabeza en lugar de los ojos y fatiga inusual al terminar una tarea visual. Las manifestaciones en la escritura son escritura corrida sin dejar espacios o incapacidad para seguir una línea. Esto se da cuando los niños, en vez de escribir directo en la línea, se van hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de hacia dónde está escribiendo. La inversión de letras o palabras al escribir y copiar. Uso del dedo o lápiz como guía, sobre todo cuando están leyendo, tienen que utilizar el dedo para poder guiarse y ver exactamente dónde van, porque si no lo utilizan, se pierden, que es esto justamente la pérdida de la línea de escritura y el ceño fruncido al leer o escribir, porque obviamente estamos forzando a los ojos y hay un daño en esa parte. Y las manifestaciones de la lectura. El cuerpo rígido al leer o mirar un objeto distante, colocación de la cabeza muy cerca del libro o pupitre al leer o escribir, tener el material muy cerca o muy lejos, falta de afición o de atención por la lectura, deterioro de la lectura tras periodos prolongados, lectura en voz alta o movimiento de los labios, tendencia a invertir letras y palabras o a confundir letras y números con formas parecidas, omisión frecuente de palabras o intento de adivinarlas a partir del reconocimiento rápido de una parte. Muchas veces nos ha pasado que no alcanzamos a leer eh, un letrero que está a distancia, pero por la forma de las palabras es que sabemos qué es lo que dice, no porque realmente podamos alcanzar a distinguir bien qué es lo que dice, porque nuestro cuerpo está acostumbrado a las formas. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta palabra identificación, sin leerla completa, ya sabemos que dice identificación. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya la tiene guardada. Entonces, al momento de ver la estructura, sabemos que dice eso sin tan siquiera leerla completamente. A eso es a lo que se refiere esto. Ahora, para la intervención, cuando se trata de personas con discapacidad intelectual, vamos a encontrar que el desarrollo de una estrategia adecuada
para la instrucción de cada estudiante con discapacidad visual requiere de la identificación de características intelectuales, cognitivas, académicas, conductuales, sociales, emocionales, físicas y de comunicación. Una buena estrategia mm, tiene que estar conformada de estos 8 componentes. Si alguno falta, lo más probable es que haya un deterioro en el aprendizaje de los niños o incluso que no se dé de forma adecuada. En las características intelectuales, tenemos que según los estudios de Hayes en 1941, la población con discapacidad visual presenta una curva en el CI con 2 picos en los extremos. Es decir, pocos estudiantes se encontraban alrededor de la escala media de inteligencia, ya que la mayoría se ubicaba en los límites superiores e inferiores de la curva. Los estudiantes con discapacidad intelectual presentan un desarrollo deficiente en las pruebas de inteligencia, y la razón de ello es que la naturaleza de las pruebas, y en las cuales muchas de las subescalas de los reactivos requieren que el estudiante vea el estímulo y responda. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Los alumnos con discapacidad visual normalmente son muy inteligentes. Entonces, en las pruebas de inteligencia, lo que pasa es que hay muchos estímulos, desde las figuras sombreadas, los rompecabezas, los laberintos, son muchos estímulos visuales que el alumno tiene que ver para poder encontrar la respuesta. Entonces, como obviamente un niño con discapacidad intelectual no tiene esa capacidad, pues es por eso que presentan un desarrollo deficiente, no porque su capacidad intelectual sea menor. Ahora, las características cognitivas se entiende por condición primeramente el desarrollo y procesamiento de conceptos. Ahora, muchos de ellos se aprenden por significados visuales, por lo que los alumnos con discapacidad visual tienen dificultad para el aprendizaje de conceptos. Dentro de las características cognitivas de estos estudiantes, resalta la habilidad para la lectura. Maxfield, 1928, informó que los lectores dextropreferentes, o sea, diestros, tienden a ser más eficaces que los levopreferentes, o sea, los zurdos, pero que los individuos que utilizan ambas manos son aún más y pueden correr los dedos fluidamente para los datos sin involucrar el movimiento de las manos. Aquí estamos hablando de la lectura braille. El braille, al ser un sistema de puntos en relieve, requiere que la persona vaya pasando los dedos por sobre de las letras para poder identificarlas y primero identificar la letra, luego la palabra y luego la oración. Entonces, los lectores dextropreferentes, o sea, los que leen con la mano derecha, son mejores para el entendimiento de las cosas que los zurdos en este caso. Pero aquellos que son con ambas manos pueden incluso procesar mucho mejor y más rápido lo que es la información que viene en los libros. Cuando hablamos de características académicas, nos referimos a que el impacto de la discapacidad visual sobre el desarrollo académico depende de la gravedad de la alteración, así como de la edad en la que el estudiante queda ciego o débil visual en este caso. Existen 3 grupos de estudiantes con deterioro visual. La discapacidad visual leve, que aquí la situación de aprendizaje no es diferente a la de los niños en general. ¿Por qué? Porque su deterioro puede corregirse en la mayoría de los casos con anteojos o cirugía. Son aquellos niños que presentan astigmatismo, miopía, ese tipo de problemas que pueden ser corregidos con justamente el uso de anteojos o de alguna cirugía. La discapacidad visual moderada. Los estudiantes requieren de materiales con dibujos, figuras, letras grandes y otros apoyos didácticos. Aquí la discapacidad ya es más severa. Entonces, los niños, al no poder distinguir bien las letras, las figuras, necesitan que los materiales tengan objetos grandes, letras grandes, para poder identificarlos de una forma mejor.
La discapacidad visual severa. Estos alumnos requieren de modos compensadores de comunicación y del sistema braille, además de que son los que presentan mayor dificultad académica, así como requerimientos de educación altamente especializada. Estos alumnos requieren completamente de lo que es el sistema braille, tanto para comunicarse como para aprender, como para todo. ¿Por qué? Porque recordemos que la discapacidad visual severa es aquella en la que la persona se encuentra en completa oscuridad. Entonces, el sistema braille, a través del sentido del tacto, es el código inventado por Louis Braille que en la actualidad permite a los privados de la vista del mundo entero alcanzar el objetivo de la comunicación. Por lo tanto, el braille es un sistema de puntos en relieve que se basa en la distribución de 6 puntos en una celda o cajetín. La combinación de estos puntos, es decir, aquellos que aparecen en relieve en cada cajetín, formarán cada letra o signo específico. En cada cajetín se puede formar una sola letra. Este es el cajetín braille. Es la estructura que se utiliza en el sistema braille para poder hacer las letras. Hay letras que abarcan un solo punto o hay algunas que incluso abarcan los 6 puntos o 5. Lo mínimo que pueden abarcar es un punto. Y es a través de ese sistema que las personas que están en discapacidad visual severa se comunican y obtienen información del medio. Ahora, aspectos muy importantes se encuentran en lo que son las características conductuales, sociales y emocionales. ¿Por qué? Porque la conducta del alumno, tanto en el hogar como en la escuela, su autoconcepto, su estado emocional y la calidad de interacción con otras personas son elementos importantes a considerar en la educación del individuo. Es muy importante que los padres y educadores eviten que los alumnos con discapacidad visual desarrollen un sentido de dependencia y pocos sentimientos de autosuficiencia. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces cuando, por ejemplo, tenemos a un niño con discapacidad visual severa, los padres quieren hacer todo por él. Quieren llevarlo a, por ejemplo, a la escuela, quieren llevarlo a su cama, quieren traerlo de la mano, quieren casi casi darle de comer en la boca. Entonces, los niños poco a poco se van haciendo dependientes a esas personas, a que siempre están ahí apoyándolos, haciendo las cosas por ellos. Y aquí lo que se pretende es causar un sentido de independencia en el niño, porque en el momento en el que el niño se encuentre solo, no va a poder hacer nada. Entonces, la educación actualmente se basa en ese sistema, en que el niño pueda ser independiente por sí mismo y pueda conocerse, saber que eh, es una persona que puede valerse de sí misma, que a pesar de todo, pues puede tener un buen autoconcepto. Y es importante que tanto padres como educadores fomenten estas habilidades en los niños, demostrarle que ellos pueden hacer todo lo que los demás simplemente con las precauciones debidas. Ahora, para hablar de las características físicas, nos referimos básicamente a la edad en la que la persona contrajo la discapacidad visual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que un bebé nazca ciego a que, por ejemplo, una persona de la tercera edad o un adulto se hagan ciegos. ¿A qué me refiero con esto? Un bebé que nace ciego es más fácil de cierta forma poder mostrarle el mundo a través del tacto, porque el niño va creando poco a poco las imágenes y se va adecuando. Como no tiene ninguna percepción anterior de imágenes, de colores ni nada de eso, es más fácil que el niño se vaya adecuando al desarrollo del tacto y en base a esto se vaya formando su propio mundo. Por ejemplo, cuando es un adulto, cuando es un adolescente, un niño, un hombre de la tercera edad, aquí las personas ya tienen un antecedente visual, ya han tenido una vida visualmente. Entonces, cuando la persona se queda ciega, aquí hay un conflicto, porque
comienzan las ideas negativas de que ya no pueden hacer nada, pero en realidad sí pueden. Entonces, allí es muy importante la motivación por parte de la familia para que comprendan que no están solos, que pueden incluso hacer lo mismo que cualquier persona vidente y sobre todo estar de la mano con ellos. Y en cuanto a características de comunicación, hablamos del sistema con el cual las personas se comunican. Los niños con discapacidad visual leve, como lo mencionamos anteriormente, no necesitan de cierta forma del sistema braille, por lo mismo de que pueden arreglarse ya sea con cirugía o con lentes. Los niños con discapacidad visual moderada necesitan sí letras más grandes, tal vez lentes con más aumento o incluso ya materiales como más didácticos. Pero lo que es la discapacidad visual severa, ahí sí necesitamos forzosamente del sistema braille, porque va a ser el único modo en el que ellos tendrán de comunicarse con el mundo exterior. Y ahora nos encontramos con la educación del niño con discapacidad visual. En la actualidad, y de acuerdo con Hartman 1990, los programas educativos para niños con discapacidad visual deben basarse en el principio general de la flexibilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Es necesario considerar una gran variedad de alternativas, desde la ubicación del alumno en la escuela regular hasta la educación institucional en centros especializados. Es decir, que los profesores, al tener alumnos con discapacidad visual, tienen que considerar muchas alternativas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el niño con discapacidad visual moderada, no pueden sentarlos atrás del aula. Forzosamente tiene que estar al frente para que pueda ver mejor las letras escritas en el pizarrón y sobre todo interactuar con lo que se encuentre ahí mismo escrito. También cuando se encuentran en instituciones especializadas, ahí los profesores obviamente tienen una educación basada en esos niños y saben que tienen que tomar estrategias para que cada uno aprenda de la mejor forma, porque a pesar de que tienen la misma discapacidad, son diferentes personas, son diferentes modos de aprendizaje. Entonces, todo tiene que ser tomado en cuenta al momento de generar la educación en estos niños. Algunos autores han señalado la importancia de evaluar a los alumnos con discapacidad visual igual que los otros niños en la escuela. Los maestros deben interesarse en establecer las habilidades cognitivas, el desempeño académico, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo psicomotor y el funcionamiento social y emocional del estudiante. Lo principal que tenemos que mostrarle a los niños con discapacidad visual es que ellos, a pesar de la discapacidad que tienen, pueden seguir siendo mucho mejores incluso a veces que sus compañeros. Entonces, fomentar el lenguaje, el desempeño académico, las funciones sociales, ayudará mucho a que el niño entienda que él es igual que los demás, que a pesar de que no tiene la visión, aún así puede hacer todo. Puede andar en bicicleta, puede conducir, puede tener buenas calificaciones, puede hacer sus tareas solo, puede hacer cualquier cosa. Entonces, en esto nos basamos con el principio de flexibilidad, desde estrategias hasta entender que la persona puede hacer las cosas por sí misma. Ahora llegamos a la parte de las conclusiones. Como conclusión a el tema, podemos decir que la discapacidad visual es una discapacidad meramente física. Las personas con esta problemática pueden llegar a ser incluso mucho más inteligentes de lo que las personas normales o con sus capacidades bien podríamos llegar a ser. Pero tenemos que pensar que como futuros profesionales en educación especial hay mucho trabajo que hacer en este campo, porque la educación especial no solamente es tratar con personas con discapacidades, es tratar con personas. Es entender que a pesar de las deficiencias, todos pueden llegar a hacer grandes cosas. Porque personas ciegas han llegado a ser atletas olímpicos,
cantantes, científicos. Entonces, tenemos que comprender que estas discapacidades meramente son físicas. Los problemas cognitivos no tienen nada que ver con esto. Entonces, la educación especial en México es muy deficiente en varios sentidos porque principalmente es cara. Y hay veces que los modelos educativos cambian conforme los procesos de gobierno y tenemos que rescatar esta parte, porque estas personas necesitan a veces centros especializados y en las escuelas normales de las comunidades no se las pueden dar. Estos niños necesitan ser educados de una forma diferente, con el sistema braille, con libros tal vez más grandes por las letras, eh, con más paciencia sobre todo. Y es muy importante que la familia esté ahí todo el tiempo, porque para el niño, para el adulto, para el anciano, quien sea que tenga la discapacidad visual, va a ser de mayor motivación saber que su familia está ahí con él, que puede ayudarlo y que van a estar con él. Porque a veces las personas con discapacidad visual entran sobre todo en el conflicto de por qué a mí, por qué a todas las personas que existen me tocó a mí esta condición. Entonces empiezan con problemas, puede que empiecen con problemas, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, incluso con tendencias suicidas. Entonces, como familiares, como educadores, como personas, tenemos que hacerles saber que esto no es una limitante, que esta persona puede llegar a hacer lo que él quiera y hacer lo que él quiera, siempre y cuando cuente con un esfuerzo y con las personas indicadas a su alrededor. La educación especial necesita reforzarse, necesita sistemas adecuados, pero para eso necesitamos más especialistas. Y es importante que la gente entienda que esta también es una rama muy importante, porque la educación especial todo el tiempo está evolucionando. Sin embargo, también hay menos especialistas en este campo. Entonces, interesar a las futuras generaciones por esta rama, a trabajar con las personas con discapacidades para que puedan salir adelante, sería muy importante para que podamos seguir creciendo tanto como sociedad como personas y comprender que si ellos pueden hacer algo, nosotros también, ¿por qué no? Entonces, básicamente, eso es una discapacidad física, no cognitiva. Muchas gracias.